Bien, chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de lenguaje preuniversitario popular Antumapu 2021, en vivo y en directo transmitiendo para ustedes. Bien, hoy día vamos a continuar retomando, bueno, para partir como siempre les recordamos mantener sus micrófonos apagados, levantar la mano para pedir la palabra o para cualquier comentario que quieran dar, usar mucho el chat, siempre usar el chat para hablar, para contar sus anécdotas de la lluvia, para lo que quieran, y como siempre el corazón, que significa que den su máximo. Vamos a comenzar con la escala de emociones del día de hoy. Para eso les pido que nos manden, les pedimos que nos manden el número de la nutria que lo representa al inicio de la clase. Finalmente, al fin trajimos la escala de nutria y está demasiado buena, la verdad está demasiado buena, me encantó. Yo me identificaría con el 2, no sé por qué. A ver. Igual como que las nutrias son todas tiernas, como que solo las 5 tiene sueño, pero todas las demás son tiernas. 6, 6, 1, 6, 8. Sí, la 1, totalmente. Sí, igual, la 1. La 1, Sí. bajoneando. O sea, yo veo en el chat hartas 6, como que están acurrucaditas. Y acurrucaditas. 6 porque hace frío y me carga la lluvia. 5 porque dormí todo el día. Uy, qué envidia. Qué envidia dormir todo el día. 6, 6, 6, 8, 5 y 8. La 3 y la 6. La 7. 1 y 7. Ahí me cantaron la escala de nutria. ¿Y los profes igual dijeron la suya? Sí, yo estoy en el 1. ¿Verdad? ¿Y el Chris? En el 8 porque ha sido un día demasiado sorprendente. Bueno. Yo igual me gusta la lluvia, así que no sé qué nutria le gusta la lluvia, pero una de esas. Sí, la verdad como que esta escala encuentro que, porque siempre en la escala hay alguien que está como enojado o triste, pero aquí están todas las nutrias son felices. La voy a empezar a mandar al colegio porque no cuando me responden números tristes. La lluvia me quita la energía, da muy pocas ganas de todo. A mí me dan pocas ganas de salir, pero no de todo. Ya, veo que como siempre hay muchos números que indican flojera, así que mucho ánimo, mucha fuerza, mucha energía. Estamos a mitad de año, ayer me retaron que siempre decía que estaba partiendo del año, estamos a mitad de año, pero vamos con todo, con toda la energía para seguir adelante, nunca rendirse. Fue a comprar pan y me mojé las papetitas. No, se cambia calcetines al tiro, Isidora. Las 8 de querer asesinar a alguien. Bien, nadie se cruce con la gloria. Cuidado, Bien, retomamos entonces la materia desde lo que vimos ayer. Ayer comenzamos a ver la guía de estrategias de lectura comprensiva 2, que nos explicaba la primera competencia de las preguntas, como la primera competencia o dificultad de las preguntas de comprensión de lectura, que nos piden básicamente ubicar información explícita a través de 3 tipos de preguntas, que eran comprender, analizar, identificar y por último caracterizar. Bien, siempre hablamos de la competencia 1 cuando decimos que son preguntas del tipo de información explícita. Bien, quiere decir que la información necesaria para responder la pregunta está explícita, textual, en el párrafo o en el fragmento que nos indique la pregunta. Estas son las preguntas más fáciles, como les decíamos en la clase de ayer. ¿Por qué? Porque básicamente lo único que tenemos que hacer es leer la pregunta, entender sobre qué nos preguntan, encontrarlo en el texto y comparar con las alternativas cuál es la información que se da de aquello que nos preguntaron. Eso es lo bueno de estas preguntas, porque son explícitas, están textuales las respuestas en el texto y simplemente hay que volver al texto, encontrar dónde estaba lo que me preguntaron y identificarlo, caracterizarlo
o analizar, comprender la información que se da sobre aquello que nos preguntan. Son las preguntas más fáciles de la prueba y además hay una alta cantidad de estas preguntas. La verdad es que por lo menos en el ensayo del año pasado, el ensayo oficial del DEMRE de 65 preguntas, con el CRIS contamos como 20 preguntas de este tipo de información explícita. O sea que ya hay un 20% de preguntas, o sea, no, hay 20 preguntas, no sé qué porcentaje sea, pero hay 20 preguntas de esas 65 que es llegar, ver de qué me están preguntando, encontrar la respuesta en el texto y textual va a estar la respuesta. Hay que comparar con la alternativa y obviamente a lo mejor no está textual, pero la alternativa correcta es un sinónimo de algo que sí está textual. Entonces, son las preguntas más fáciles, hay hartas de estas preguntas, así que la prueba de lenguaje está botada, está fácil. Identificando esto ya tenemos una buena base. Después, obviamente, a medida que aumentan las competencias, son tipos de preguntas con mayor dificultad o con un análisis que requieran un análisis mayor. Pero estas son fáciles, así que vamos con todo. Como siempre, mucho más simple a través de ejercicios. Pero lo que ya vimos ayer, ¿cuáles son los típicos marcadores textuales que vamos a encontrar en los encabezados de este tipo de preguntas explícitas? Me ponen en el chat cuáles son las típicas marcadores o las típicas palabras que vamos a encontrar en preguntas de información explícita. Me escriben ustedes en el chat. ¿Cómo son las preguntas de información explícita? ¿Cuál es lo que más se repite siempre? Como en el encabezado de la pregunta, ¿qué es lo que encontraríamos? Bien, ahí dice Belén, se afirma que. Muy bien, la idea principal por párrafo. También, esas van a ser, las de idea principal, van a ser un poco más de síntesis. Es una competencia un poco mayor. Pero ahí están saliendo buenas cosas que sí salen en las preguntas. Las preguntas de información explícita siempre dicen, se afirma que, según el texto, de acuerdo al texto, de acuerdo al párrafo, con respecto a lo dicho sobre, bla, bla, bla. Entonces siempre los encabezados de las preguntas de información explícita van a comenzar de ese tipo, remitiéndonos al texto, diciendo, en el texto se dice, en el texto se afirma que, según el texto, y todos esos típicos son marcadores típicos de preguntas que la respuesta va a estar en el texto. Ya. Lo otro que dijimos ayer es que estas preguntas se caracterizan por decirnos sobre qué nos van a preguntar. Casi siempre nos dicen el sujeto o la cosa sobre la que nos van a preguntar en el texto, o sobre la idea que nos van a preguntar en el texto. Entonces simplemente es ir, ubicar esa sujeto del cual nos preguntan el texto, ojalá que nos digan el párrafo para ir más rápido, y ver lo que se dice de ello y responder. Vamos ahora sí con los ejercicios, y me encanta que se acuerden de las formas en que se pregunta. Se afirma que, según el texto, de acuerdo al texto. Tenemos que manejar ya esos marcadores textuales típicos de preguntas de información explícita. Vamos ahora con los ejercicios, ahora sí que sí. Y me aburrí de hablar, así que le toca a los otros. Ya. Yo voy a empezar. Ya. No Dale, sé, ahí nos vamos turnando. ya, ¿quién viene después? El segundo párrafo. Yo. Yo sigo. Ya. Dale, Fer, después sigo yo con el cuarto. Cris tercero. Ya. Dice. Este es el texto número 1 y tiene 7 preguntas. Y dice. La literatura es la disciplina que se aboca al uso estético de la palabra escrita. También puede denominarse literatura al conjunto de textos redactados bajo esta finalidad estética o expresiva. La literatura se divide en 3 grandes géneros. El género dramático, que refiere al texto utilizado para representarse mediante actuación. El género lírico, que se orienta al texto sujeto a cadencia y ritmo. Y el género narrativo, que tiene como fin principal contar una historia ficticia. Estos géneros pueden albergar subdivisiones. Por ejemplo, el género dramático puede dividirse en tragedia, comedia y drama, el género lírico en oda, elegía y sátira, y el género narrativo en novela y cuento. Más allá de la arbitrariedad que pueden entrañar
Estas clasificaciones suelen dar un panorama genérico lo suficientemente cabal como para adentrarse en los pormenores de esta rama del arte. Es probable que hoy ya la clasificación se tome insuficiente, teniendo en cuenta que los estudios literarios han dado cuenta en reiteradas ocasiones que la pregunta ¿a qué se considera literatura? No ha podido ser respondida aún definitivamente. Por ejemplo, en la actualidad tenemos otros tipos de textos que pueden o no incluirse en alguno de los tres grandes géneros anteriormente descritos, pero que aún si así fuera no pertenecen del todo a ninguno de ellos. Pensemos, por ejemplo, en las biografías y autobiografías, en los libros de autoayuda o en las investigaciones histórico-periodísticas de algunos escritores. Los comienzos de la literatura deben buscarse en el traslado a la escritura de tradiciones orales preexistentes. En efecto, las comunidades antiguas eran principalmente orales, es decir, mantenían una cultura que los integraba, pero ésta se transmitía de modo oral. Con la invención de la escritura, muchas de estas tradiciones fueron registradas, dando lugar al comienzo de culturas letradas. Así, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, ambas escritas por Homero, obras consideradas como señeras en el desarrollo de la cultura letrada occidental, constituyen el pasaje a la escritura de una historia que se contaba a través de cantos y que guardaba estrecha relación con cada mito presente en los pueblos que habitaban Grecia. Cabe destacar que esta preeminencia de la tradición oral sobre la escrita perduró hasta bien entrada la Edad Media, situación comprensible si consideramos la enorme porción de la sociedad que era analfabeta. Es por ello que también en este periodo podemos observar el traspaso a la escritura de narraciones orales, como por ejemplo en el caso de los cantares de la gesta. En la Edad Media, grandes autores, hoy reconocidos como clásicos, vuelcan en sus textos situaciones de la vida cotidiana, con un uso clave del género dramático, por ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri, o cualquiera de los libros del inglés William Shakespeare, Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, entre muchos otros. Muy bien, muchas gracias a los profesores por la lectura. Queda más. ¿Queda más? Sí. Ah, bueno. Continuando. Con el advenimiento de sociedades principalmente alfabetizadas, la literatura dejó de tener un origen en la oralidad y alcanzó su periodo de esplendor. De este fenómeno puede dar cuenta la instauración de discursos que no son específicamente literarios, pero que tienen al uso expresivo y estético como temática central. La crítica literaria es un ejemplo claro de esta situación. La invención de la imprenta de tipos móviles en el siglo XV por Johannes Gutenberg permitió que la palabra escrita y la literatura se difundieran de manera progresiva cada vez más masivamente. Las reglas del mercado y las premisas del capitalismo hicieron que, como muchas otras, la literatura comience a formar parte de las llamadas industrias culturales. Los libros son producidos en serie de la misma manera que se fabrican heladeras, camisas o vasos. La categoría de bestsellers permite medir cuán exitosas pueden ser algunas obras cuando traspasan la barrera de ventas, aunque no exista de manera fehaciente una escala de medición para esto. En general, en la consagración de un libro como bestseller también influyen, además de la cantidad de volúmenes vendidos, los préstamos en bibliotecas y las críticas de periódicos mundialmente reconocidos, como The New York Times, The Huffington Post o The Daily Sun. En la actualidad, con la eclosión de los medios audiovisuales, la situación de la práctica literaria es incierta. Existen opiniones que la relegan a un paulatino retroceso, aunque lo más probable es que introduzca cambios, acompañando los avatares de la esfera social. Uno de estos cambios en la era del boom informático es la compra online de libros no solo en papel, sino también en versión digital, que pueden ser descargados y leídos en computadoras, teléfonos celulares o Kindles, aparatos especialmente diseñados para el eShop virtual Amazon.com
para utilizarse en la lectura de libros o diarios por suscripción. Además, el precio entre un libro de papel y un libro digital favorece mucho la masividad de estos últimos. Muy bien. Y escucha, no alcanzo a leer el título con el panel de opciones. Ahí. Literatura general. Bien. ¿Qué se nos olvidó? ¿Qué se nos olvidó en este texto? Lee las palabras de vocabulario contextual antes de leer el texto. Leer las preguntas ¿Partir por antes el de leer título? el texto. Leer las preguntas antes de leer el texto, se nos olvidó. Bueno, el autor no sale nada respecto al autor. Pero generalmente, como nosotros hemos dicho, les recomendamos leer las preguntas antes del texto, porque así uno ya sabe en qué fijarse, cuándo poner más atención. Eso, bueno, se me fue a mí también, así que, pero ya sabemos palabras. Bien, vamos con las preguntas. Vamos con el análisis de las preguntas. Pregunta 1. Según el texto, ¿la literatura forma parte del o del arte, de la escritura, de la alfabetización, del género o de la redacción? Como sabemos, estas preguntas son de información explícita, nos remiten al texto. Según el texto, la literatura forma parte de algo. En el texto nos dicen que la literatura forma parte de algo. Tenemos que encontrar de qué forma parte. Fernanda dice, creo. No entiendo qué quiere decir con creo, porque me imagino que está completamente segura de la. No creo que creo sea de duda. Vamos a ver. ¿Y qué dice al principio? Otra cosa que no es una regla estricta, no es una regla científica, pero quizás una teoría mía, pero según yo, las preguntas están como ordenadas según dónde aparece la información. ¿A qué me refiero? A que la pregunta 1, generalmente la respuesta va a estar a lo más arriba del texto, mientras que la pregunta, no sé, la 6, va a estar a lo más abajo del texto. No se da siempre, pero a veces es bueno como saber cómo ya la pregunta 1, fijo la respuesta está más arriba probablemente, para no buscarla en otro lado. Bien, ¿qué dice? La literatura es la disciplina, bla, 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 también puede denominarse la literatura a los textos redactados con finalidad estética. La literatura tiene 3 géneros, bla, 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 bla. Estos géneros pueden albergar muchas cosas. La clasificación. Ya, hay una parte, yo me acuerdo, en donde sale textual, la respuesta, pero no me acuerdo en qué parte era. En todas las comunidades, esta preeminencia. Creo que al final del tercer párrafo. Muy bien, Cris, gracias. Qué buena ayudarte, qué buen profe, Cris. Bien, aquí encontramos la respuesta. Al final del párrafo 3 dice, más allá de la arbitrariedad que puedan entrañar estas clasificaciones sobre la literatura, suelen dar un panorama genérico lo bastante cabal como para adentrarse en los pormenores de esta rama del arte. Ahí lo dice tal cual. ¿No es cierto? Hablando sobre las divisiones del género dramático y de la literatura, hablaba del género dramático como una rama del arte. Por lo tanto, toda la literatura va a ser arte. Textualmente, obviamente estaba un poco camuflado, porque estaba hablando del género dramático, y llama al género dramático una rama de este arte. Por lo tanto, nos quedamos con la alternativa A, arte. Dice en el chat, nada que ver, pero se largó en puente. Igual podía ser por descarte. Muy bien, Fernanda, exacto. También podía ser por descarte, porque la verdad es que las otras alternativas no estaban muy como para caer en esos distractores. Quizás la B, que tiene algo que ver la literatura con la escritura, obviamente están relacionados. Pero la verdad es que las alternativas no eran muy buenas los descartes y había que fijarse nomás que sí salía que era una rama del arte. Por ahí decía. Excelente. ¿Vamos con la segunda, Sofi? Ya. Dice, la crítica literaria es un ejemplo de A, obras literarias que demuestran el esplendor del periodo,
B, efectos particulares de la invención de la imprenta. C, discursos con temas no literarios. D, textos centrados en la emotividad como la poesía lírica. Y E, textos que tienen lo expresivo o estético como asunto. Esta me acuerdo que estaba textual. Aquí todas están textual, porque es una guía de preguntas textuales. A ver, esta dice... Sale lo mismo que la demasiado pregunta. textual. Sí. Dice la E, Antonia, Catalina, la E. Textos que tienen lo expresivo estético como asunto. ¿Volvemos al texto a buscarlo? Creo que está en el párrafo 6. O 7 parece. No, creo que en el 7. Ahí está. Sí, está en el 7. Sí. Dice, de este fenómeno puede dar cuenta la instauración de discursos que no son específicamente literarios, pero que tienen al uso expresivo y estético como temática central. La crítica literaria es un ejemplo claro de esta situación. Excelente, estaba demasiado textual, demasiado textual. Tenía razón la Sofía, era muy textual. La literatura, o sea, la crítica literaria es un ejemplo de textos que tienen lo expresivo o estético como asunto. Excelente, vamos con la siguiente. ¿Quién va? La Feña. Ya. Número 3. El párrafo 1 contiene A, solo una definición. B, dos definiciones. C, una definición y una característica. D, dos características. O E, solo una característica. Bien, vamos al párrafo 1. Pinta para polémica esta pregunta. Lee la Feña. Entonces, el párrafo 1 dice, la literatura es la disciplina que se aboca al uso estético de la palabra escrita. También puede denominarse literatura al conjunto de textos redactados bajo esta finalidad estética o expresiva. Entonces, el párrafo 1 nos dice que, en la primera línea, la literatura es, y después dice que también puede denominarse literatura a esta otra cosa. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la... ¿Qué dicen en el chat? Están diciendo La C. la C. Una definición y una característica. Ahí Antonio y Martina, la B. La B. Sí, yo también me quedo con la B. Sí. Sí, básicamente como que decía, daba dos definiciones de literatura. Lo definía como una cosa y luego, como explicaba tú, Feña, la define como otra cosa que también se puede llamar literatura a eso, como el uso estético de la palabra escrita o también al conjunto de textos redactados con finalidad estética o de expresión. En el fondo, toma literatura y explica dos definiciones de ella. Así que nos quedamos con la alternativa B. B. Dos definiciones. Excelente. Le toca a Cris. Voy. 4. El párrafo 3 con respecto al 2 constituye A, un cambio de tema. B, una repetición del tema. C, una continuación del tema. D, una ejemplificación del tema. O E, la introducción de un tema que contrasta con el anterior. Sí. Leemos los dos. Sí. El del 2 y el 3. Ya. Entonces, después de estas dos definiciones de literatura, comienza el 2. La literatura se divide en tres grandes géneros. El género dramático, que se refiere al texto utilizado para representarse mediante la actuación, el género lírico, que se orienta al texto sujeto a cadencia y ritmo, y el género narrativo, que tiene como fin principal contar una historia ficticia. Pues escucharon unos truenos súper fuertes que entretenidos. Ya.
Estos géneros pueden albergar subdivisiones. Por ejemplo, el género dramático puede dividirse en tragedia, comedia y drama, el género lírico en oda, elegía y sátira, y el género narrativo en novela y cuento. Más allá de la arbitrariedad que puedan entrañar estas clasificaciones, suelen dar un panorama genérico lo suficientemente cabal como para adentrarse en los pormenores de esta rama del arte. Así que podemos volver a la pregunta. Excelente. Básicamente lo que hace es primero dividir la literatura en sus 3 géneros y luego los géneros los vuelve a dividir otra vez. Entonces, tenemos un cambio de tema, una repetición del tema, una continuación del tema, una ejemplificación del tema, la introducción del tema. Y yo creo que en el chat está muy bien la gente que respondió. Sí. Belén, Fernanda, Josefa y Johnny. Muy bien, es la C, sí. sí, una continuación del tema. Básicamente continúa el tema de la literatura y sus diferentes clasificaciones. Parte clasificándola en 3 géneros y luego cada género sigue clasificándola en subgéneros. Así que, claro, continúa el tema. ¿Y cuál sería el tema? La literatura, ¿no es cierto? Sí. Excelente. Vamos con la siguiente. ¿A quién le toca? A ti, Sofi. Ya. Ya, Dice, dele. se puede o pueden considerar hitos o hechos clave en el desarrollo de la literatura. 1, la mitología griega. 2, la invención de la imprenta. 3, la alfabetización del pueblo. Bien, por ejemplo, este es un ejemplo de una pregunta de información explícita que no tiene los típicos marcadores de se afirma, pero sí dice, nos da 3 cosas que hay que buscar en el texto y esas 3 cosas hay que ver si es que son considerados hechos clave o hitos del desarrollo de la literatura o no. Son 3 cosas que igual van a estar en el texto. Entonces hay que hacer, es como las preguntas falsas, hay que ver si está o no está ahí. Bien, veo en el Sí. chat que están diciendo la E. Vamos al texto rápidamente a buscarlo, ¿no? Tenemos que encontrar la mitología griega, invención de la imprenta y la alfabetización. Esto que está aquí, ¿no? A ver. Aquí está lo de la imprenta. La invención de la imprenta permitió que la palabra escrita se difundiera cada vez más masivamente. Y ahí tenemos una. La alfabetización está en el mismo párrafo. O en el 7, creo. El advenimiento de sociedades principalmente alfabetizadas. Claro, cuando el advenimiento significa la llegada de sociedades muy alfabetizadas, la literatura dejó de tener un origen en la oralidad y alcanzó su esplendor. Entonces sí se asocia al auge de la literatura. ¿Y cuál era el último? Los mitos griegos. Ah, los mitos griegos. Bueno, eso también sale por ahí aquí. En el 5, 6. Sí, en el 5 Sí. y 6 nos habla de... claro, obras consideradas como señeras en el desarrollo de la cultura letrada occidental constituyen pasaje a la escritura, etc. Entonces sí, nos encontramos que las 3 cosas que nos decían que estaban en el texto se mencionaban como hechos o hitos claves de la literatura. Así que excelente a todos en el chat, a todos y a todas, la tenían correcta, era 1, 2 y 3. Muy bien. Una consulta, ¿sabrán los alumnos y alumnas lo que significa señero? Yo como que sé la idea, pero no sé precisamente si es como algo físico o no. Ahí ya la busqué, porque tampoco sabía. No, dice, señero, acepción 1, desde su primer significado, que sobresale por sus cualidades extraordinarias, y la segunda definición es que está solo separado del resto de su tipo. Como que En ambos ambas ideas casos, extraordinario y el otro porque a lo mejor está solo ahí. claro, Se ve mucho. en ambas ideas el señero destaca del resto, sea como porque está apartado o porque como que, no sé, como que llama mucho la atención. Muy bien. Y si no sabes las que estamos leyendo de los textos, igual aprovechen de preguntar si es el momento. Sí, pregunten todo, pregunten todo. ¿Como alguien diferente que resalta? Sí, exacto. Un señero como que la lleva, con el que lleva el banderín, no sé cómo decirlo. Vamos con la pregunta 6. ¿A quién le toca? Creo que a mí. Voy. Dele.
En el texto hay un dato que no corresponde a la cronología histórica. Este es Gutenberg en el siglo XV, Shakespeare en la Edad Media, Dante en la Edad Media, Homero en la Grecia antigua, o el desarrollo de los medios audiovisuales en la comunicación. Excelente. Esta otra pregunta negativa. Nos piden identificar cuál de estos datos no corresponde, es decir, cuál está como desfasado de su cronología histórica, es decir, que el tiempo está mal para la época en que era esa cosa. Vamos al texto. A ver. En el 9 están los medios audiovisuales. Sí. Ya. En la actualidad, con la eclosión de los en la actualidad, con los medios de la con la eclosión de los medios audiovisuales. Entonces está correcto. Los medios audiovisuales sí son en la actualidad. Bien. Nos preguntaban también, aquí está el otro. En el siglo XV, la inversión de la prensa de Johannes Gutenberg. Ese también estaría correcto. Sí, Gutenberg en el siglo XV. Bien. Después nos queda Homero, Shakespeare y Dante. Shakespeare y Dante en la Edad Media o Homero en Grecia Antigua. Vamos a ver. Aquí está lo de Homero. Homero Bueno, es la Grecia dice que Antigua. Sí, sí, estaba en Grecia. Los pueblos que habitaban Grecia. Entonces está, bueno, y también por historia sabemos que eso está correcto. En el 6 está Julieta de Shakespeare. En el 6 dice. ¿Vale? Ahí. En la Edad Media, grandes autores hoy reconocidos como clásicos vuelcan en sus textos situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri o cualquiera de los textos del inglés William Shakespeare, entre otros. Bien, ahí están los dos que nos faltan. ¿Cuál de esos está incorrecto como en la Edad Media? ¿Cuál? Igual esta es como pregunta de cultura general más que de comprensión de lectura. Siento que la misma respuesta no está aquí, como que hay que saber de antes que... bueno, ya voy a decir la respuesta, no. Hay que saber de antes que William Shakespeare es mucho después, es muy posterior a la Edad Media. Dante Alighieri sí estaría dentro de la Edad Media porque es como justo el fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento, cuando vuelven a levantar la figura antropocéntrica, por ejemplo, y cuando Dante Alighieri, no sé si ustedes han leído la Divina Comedia, excelente como destroza a grandes personajes públicos de la época, describiendo los 7 infiernos. Es el viaje que hace Dante caminando por los 7 infiernos y va encontrando personajes públicos de la época. Y se encuentra papas, políticos, reyes, de todo tipo de personajes famosos y los nombra sus vicios y por qué están ahí y nombra los castigos que tiene cada uno. Y los castigos son cuáticos, como que piensa muy bien el castigo para cada persona y no se lo hace cagar. Es muy bueno el libro y es de la Edad Media, así es como de finales de la Edad Media. Entonces, concretando Belén, sí, sería la B. ¿Cuál es el hecho que está fuera de su cronología histórica? Sería Shakespeare en la Edad Media. No, Shakespeare pertenece a la modernidad, es más, contemporáneo, digamos. Así que la correcta sería la B, porque es el dato que no corresponde a su periodo histórico. Shakespeare es después de la Edad Media. Excelente. Disculpen por darle la lata con Dante, pero bueno. Vamos con la 7. ¿A quién le toca? Dale, Peña. De acuerdo al texto, son factores importantes en el desarrollo de la literatura: la emergencia del capitalismo, el desarrollo de la tecnología o la educación. Factores importantes en el desarrollo de la literatura. Bien, capitalismo, tecnología, educación. Vamos al texto. Bueno, vamos al texto, pero el del desarrollo de la tecnología ya lo encontramos. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Bien, gracias a usted. Bien, también, gracias. Gracias.
Bien, la educación, el desarrollo de la tecnología, ¿y cuál era el otro? Educación, tecnología y capitalismo. El capitalismo. Bien, Creo que están todas en la segunda parte del texto. vamos. A ver. Bueno, el desarrollo de la tecnología ya lo habíamos visto un poco aquí, con la actualidad, la eclosión de los medios audiovisuales, estaría siendo un hecho importante. Esa ya iría. La habíamos visto en una pregunta anterior. Nos falta el desarrollo del capitalismo y la educación. Si son factores El capitalismo importantes. está en el párrafo 7. Dice: las reglas del mercado y las premisas del capitalismo hicieron que, como muchas otras, la literatura comience a formar parte de las llamadas industrias culturales. Así que el capitalismo sí sería. Excelente. Y nos falta la educación. Sí. Hoy también escuché un trueno muy fuerte ahora. Perdón por llegar tarde, estaba imprimiendo la guía. No se preocupe, Leandro. No se preocupe. La educación, yo creo que sí salía por ahí. Además que la educación es lo más importante del mundo. Sí, yo recuerdo que decía de como el tema de la alfabetización. Ah, verdad, sí, 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 aquí arriba está. Entonces, ¿no? Pero habla de la alfabetización, que es como lo que preguntaban en una de las preguntas, valga la redundancia, anteriores. Claro. Bueno, al principio a lo mejor había Pero alfabetización. igual es educación. Sí, pues la alfabetización es parte de la educación, es saber leer y escribir. Entonces igual quería encontrar algo como aparte de la educación, pero no, como que creo que es eso. Hay que entender que la educación está tocada como alfabetización. Sí, ahí me puse. Sí, creo que yo estoy de acuerdo con Antonia porque, corríjame si me equivoco, pero al ser preguntas textuales, igual se debe inferir o asociar un concepto con el otro para poder responder, o se deben buscar los conceptos textuales. Claro, es buena la pregunta de Antonia, porque si es que son preguntas textuales, debería estar textual la educación. Pero igual hay que, claro, entender que dentro de la educación un factor muy importante es saber leer y escribir, y eso es la alfabetización. Claro, la alfabetización es parte de la educación. Eh, entonces, sí, no está textual, pero si entendemos que parte de la educación es saber leer y escribir, entonces sí estaba textual como alfabetización, como un desarrollo importante de la literatura. Sobre todo si en literatura hay que saber leer, si no, no va a llegar a tanta gente. Y está muy relacionado, digamos, el hecho de que creciera la población alfabeta en el mundo, que supiera leer y escribir, con, digamos, el desarrollo también de nueva literatura. O sea, antes de que la escritura fuese un elemento común a las poblaciones, ya hablo, digamos, de las clases medias y las clases bajas, porque antes simplemente estaba circunscrito a las clases altas, había mucho menos texto literario. Eran contados, digamos, ahora cualquier persona puede escribir un libro y publicarlo en internet y bajarlo. Entonces, creo que igual impacta, digamos, la educación con el desarrollo de la literatura, en este caso, cuando habla de la alfabetización. Exacto. Entonces nos quedamos en la 7 con la alternativa E. Eran las 3. Vamos con el texto 2. Voy a correr esto para acá. Y ahora yo también quiero leer. Ya, dale. Yo Ya. sigo con el 2. Ya parto yo entonces. No. Primero las preguntas. Ah, ¿verdad? Sí, primero las preguntas, sobre todo con información textual, para saber en qué fijarnos al momento de leer y ver las características cuando encontremos aquello que nos piden identificar o caracterizar. Entonces, nos piden cómo se pueden considerar los monjes, o sea que cuando digan algo de los monjes va a haber que reconocer y acordarse. 2, en el último párrafo del fragmento leído, el autor afirma que, entonces ahí vamos a tener que ir al último párrafo y comparar con las alternativas qué es lo que afirma el autor. La 3,
El antecedente de la expresión este hecho que encabeza el segundo párrafo corresponden a. Entonces vamos a tener que ver qué significa este hecho que empieza en el segundo párrafo o a qué se refiere. 4. De Alonso X se puede afirmar que. Así que mucho ojo ahí también, nos acordamos cuando salga Alfonso X, qué se dice sobre él. En el texto se cita la Escuela de Traductores de Toledo para. Entonces aquí es un poco diferente porque nos dicen en qué fijarnos, en la Escuela de Traductores, pero nos piden el para, es decir, ¿para qué lo mencionan? ¿Para qué citan la Escuela de Traductores? Para explicar qué idea en el fondo. Vamos con la siguiente, pregunta 6. ¿Qué elemento no forma parte de la cultura popular española medieval? Como ayer les ocupé esta pregunta como ejemplos de preguntas negativas de información explícita, hoy día lo vamos a trabajar. Bien, y esas son esas 6 preguntas. Vamos entonces, ahora sí que sí, sabiendo en qué fijarnos, sabiendo dónde poner más atención, a leer el texto 2. Comienzo. Las primeras manifestaciones literarias en castellano se producen durante los siglos medievales, coincidiendo con la Reconquista o la conquista que llevaron a cabo los cristianos frente a los reinos musulmanes presentes en la península ibérica desde el siglo VIII. Este hecho influiría no solo en la nueva lengua que se extendía por el territorio español, sino también en el gusto temático, donde predominaban viejas historias que hablaban de héroes y grandes hazañas en un tiempo glorioso y fascinante. En nuestro país, la máxima expresión de este agrado por la épica medieval es el Cantar del Mío Cid, narración en verso que describe las aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar, noble infanzón que representa el carácter que todo buen guerrero y fiel servidor debía poseer. En los comienzos de la Edad Media, la cultura, y por ello también la literatura, estaban en manos de los monjes, quienes, gracias a su preparación intelectual, podían traducir obras antiguas, además de escribir otras nuevas sobre diversos temas que les resultaban de interés. Avanzando en los siglos, encontramos un nuevo foco de cultura proveniente de las recién surgidas universidades y escuelas, espléndidos centros enseñantes de nuevas formas, teorías y perspectivas. Especial atención merece la Escuela de Traductores de Toledo, fundada por el arzobispo de Toledo, Raimundo, que lo fue desde 1126 a 1152, quien ideó una escuela con un equipo permanente de traductores que Alfonso X en el siglo siguiente consolidó, dotándola, mostrando así su gusto y refinamiento, de los mejores eruditos y escribanos de las 3 culturas ibéricas, la judía, la árabe y la cristiana. Además de las obras creadas en dichos espacios de saber, igual de importante en el medioevo fue la cultura popular, aquella creada para ser cantada y representada al pueblo, en su inmensa mayoría analfabeto y que, por tanto, no podía gozar de las letras escritas. Juglares y trovadores auténticos, poetas y actores, recitaban historias de carácter anónimo, escritas en verso, forma considerada la más correcta para el arte de la escritura. Si algún pero pudiésemos poner a estas composiciones es que, desde que se tratan de composiciones transmitidas de forma oral, las muestras escritas que han llegado hasta nuestro tiempo son posteriores y pueden confundir respecto al tiempo en el que fueron creadas. Excelente, muy bien. Espero que se hayan fijado y que se hayan recordado sobre qué nos preguntaban para tomar nota. Bueno, y obviamente con el documento escrito uno va subrayando dónde están las partes importantes. Mira, aquí está lo que me preguntaban de Alfonso X. Uno va subrayando para así ir y volver al texto más rápido y comparar con las alternativas. Bien, ¿quién parte la primera pregunta de este texto? El Cris. Ya bueno. Ya, dele nomás. Los monjes se pueden considerar A, creyentes, B, cultos, C, grandes lectores, D, juglares, E, inteligentes. Bien, Leandro y Johnny dicen la B. Isidora también la B. Martina la B. Francisco la B. ¿Te acuerdas que el año pasado
¿Tuvimos dudas con esto? Sí, el año pasado como que, no sé por qué nos pusimos a debatir tanto, como que Sí. estábamos entre la E y la B, parecía algo así, como que Cada año. conversamos caleta rato y al final son preguntas puntuales, no deberían ser requerir tanto Tan análisis. difícil. Sí, vamos al Sí. texto a encontrar la respuesta. Y esto se decía en el párrafo 2, no. 4, yo creo. A ver. No, los eruditos. El 3. 3. En los comienzos de la Edad Media, la cultura y por ello también la literatura estaban en manos de los monjes, quienes gracias a su preparación intelectual podían traducir obras antiguas, además de escribir obras nuevas sobre diversos temas que les resultaban de interés. Claro, entonces la idea es que dice de la mano de los monjes, quienes gracias a su preparación intelectual. Yo creo que por ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Monjes con preparación intelectual. Como son tan preparados intelectualmente, son cultos. Más que ser inteligentes, están preparados. Como que no es un talento innato, es un talento adquirido porque ellos han estudiado mucho y se han vuelto cultos. Leandro dice culto, para mí es sinónimo de erudito. Sí, es como sinónimo de erudito, de bien, que ha estudiado mucho, culto, erudito. Así que, como hablaba de preparación intelectual, nos quedamos con la B. Excelente. También se puede sacar por descarte. También se puede sacar por descarte. Muy bien. Díganos, Martina. Era algo que tenía entendido yo, no sé qué tan cierto será, que en sí la inteligencia va ligada a habilidades como más que a... Por eso se diferencia entre culto ligado más al cool de cultura también, de algo que se adquiere, que se aprende, y a inteligencia a algo que está como ligado a las habilidades. Muy buena acotación, Martina. Me parece excelente y demasiado acertada. Las inteligencias se pueden dividir como en 9 tipos: inteligencia espacial, inteligencia visual, inteligencia lógico-matemática, inteligencia de las palabras, inteligencia intrapersonal y extrapersonal. Eh, bueno, en una de relaciones humanas, que no me acuerdo cómo es, hay varios tipos de inteligencia, así que excelente, sí. La Relaciones inteligencia, interpersonales. relaciones interpersonales. Las inteligencias son habilidades y no necesariamente cada persona es inteligente en todo. Por eso a unos nos cuesta el lenguaje y a otras se nos hace muy fácil. Y como señalaba muy bien Martina, cultos viene más de que han estudiado, que han adquirido cultura a través del estudio. Así que excelente, gracias Martina, muy bien. Claro, Leandro dice que no existían en ese tiempo esas inteligencias, o sea, existían las habilidades, solo que no se les había puesto como el nombre y la clasificación de las inteligencias como sabemos ahora. Pero en todas las épocas del mundo, las personas han sido más buenas para algo que para otro, y eso es como un poco lo que se refiere con las habilidades. Bien, vamos con la pregunta 2, esta vez la Sofía. Ya, dice. En el último párrafo del fragmento leído, el autor afirma que A. Al transcribirse las obras orales, dicha transcripción oculta al autor. B. Sería preferible no transcribir las antiguas obras orales. C. Transcribir obras orales puede desorientar sobre el origen de estas. D. El carácter antiquísimo de la obra oral confunde al lector. E. Las transcripciones, por ser posteriores, no son fieles al original. Súper, voy al último párrafo. Ya la voy a leer rápido. Dice, si algún pero pudiésemos poner a estas composiciones, es que desde que se tratan de composiciones transmitidas de forma oral, las muestras escritas que han llegado hasta nuestros tiempos son posteriores y pueden confundir respecto al tiempo en el que fueron creadas. Excelente. Lo bueno que aquí nos dicen en qué párrafo fijarnos, entonces simplemente hay que ver qué se puede decir de esas composiciones y está dado en la última frase, ¿no es cierto? Pueden confundir respecto al tiempo en que fueron creadas. Entonces nos quedamos con la alternativa de las transcripciones por ser... no, pero... ¿La D?
Yo me quedo con la C, como en el chat. Obras, sí. Exactamente, por ejemplo, hasta el día de hoy no se sabe si Homero realmente existió o si fue un grupo un grupo de escritores que fue el que... o sea, Con porque la la Ilíada o Odisea compañía existían teatral antes. Homero, y que creó una Exacto. obra y no... Claro, la verdad uno no sabe, no estuvimos ahí para ver quién escribió la obra. O sea, y más que eso Lo también mismo la existía Biblia, se supone que la la Biblia sale de la mano de Dios, pero ¿quién estuvo ahí? Nadie. No, nadie, menos. Y muchas de las historias existían antes de la escritura misma, o de que o la posibilidad de las personas interesadas en esta obra la escribiesen. Entonces, existen registros históricos de los libros, porque, digamos, se pueden trazar en el tiempo, pero no de antes de que existiera el libro. De dónde viene la historia, quizás vino de los antepasados, de los antepasados, de los antepasados, por continentes que han viajado a esta historia. Entonces, puede desorientar sobre el origen de estas mismas. Claro, entonces, en este caso nos quedamos con la alternativa C, que al transcribir al transcribir obras orales, como trabalengua, al transcribir obras orales, puede desorientarse respecto del origen que es de las obras, si fueron de ese año, si fueron de antes, 100 años antes, no se sabe, llega un libro todo viejo y uno no tiene la fecha, así que no se sabe. Bien, seguimos con la pregunta número 3, le toca a la Feña, creo, ¿no? No estoy segura, pero ya. Dale. El antecedente de la expresión "este hecho", que encabeza el segundo párrafo, corresponde a las primeras manifestaciones literarias en castellano, los siglos medievales, los cristianos, la Reconquista o la Conquista, o los reinos musulmanes. Entonces, es este hecho que encabeza el segundo párrafo. En eso hay que fijarse. Bien, aquí está el segundo párrafo y aquí dice, este hecho. Entonces hay que entender a qué se refiere con este hecho que está antes. Léete, Feña, el primer párrafo. Primer párrafo. Las primeras manifestaciones literarias en castellano se producen durante los siglos medievales, coincidiendo con la Reconquista o la Conquista que llevaron a cabo los cristianos frente a los reinos musulmanes presentes en la península ibérica desde el siglo VIII. Excelente. Por lo tanto, habla de Isi y Martina ponen la D, la Reconquista o la Conquista. así es. Jonathan también la D. Leandro la D. Estaba para confundir en todo caso, porque en el párrafo se habla de todas esas cosas. Yo no estoy de acuerdo que sea la D. ¿Por qué no? A ver. Según yo, es la A, las primeras manifestaciones literarias en castellano. Según yo, esa es la alternativa correcta, la A. A ver, este hecho Yo influiría también, no solo dice en... Johnny, pero Johnny no puso en el chat la A. Bien, ¿por qué yo creo que es la A? Vamos a ver la pregunta. Ya, dice, el antecedente de la expresión este hecho, que encabeza el segundo párrafo, corresponde a. Entonces nos están preguntando, el segundo párrafo continúa hablando de un hecho del primero. ¿Cuál es ese hecho? El segundo párrafo habla sobre qué? Sobre... el segundo párrafo empieza hablando sobre la influencia del hecho, que no sabemos cuál es, sobre que influiría no solo en la nueva lengua, que se extendía por territorio español, sino también en el gusto temático, donde bla, bla, bla. Entonces está hablando de una nueva lengua que se extiende en territorio español, ¿ya? Entonces las primeras manifestaciones literarias en castellano se producen durante los siglos medievales. Este hecho, es decir, esas manifestaciones literarias, influirían no solo en la nueva lengua que se extendía por territorio español, sino también en el gusto temático, bla, bla, bla. Si se fijan, el segundo párrafo y el primero están hablando sobre qué, sobre las manifestaciones en territorio español. O sea, no, las manifestaciones literarias en castellano. Y bueno, todo el párrafo sigue hablando de eso. Entonces,
más que la conquista, está hablando, yo creo, de las manifestaciones en castellano. Sí, Claro, estoy porque de se acuerdo. habla más, se habla de más de cultura que de la conquista. Claro, en el texto en total está hablando sobre la literatura en literaria, las manifestaciones literarias. Y la Reconquista lo ponen como un periodo histórico, lo ponen Sí, como para contextualizarse en qué periodo estamos, pero todo el texto habla de las manifestaciones literarias en castellano. Entonces, obviamente, claro. el hecho se refiere a esas manifestaciones literarias. Y nos encontramos con una frase, ¿cómo se llama? Una frase como complementaria metido dentro de otra. Si ustedes toman las dos comas que hay en el primer párrafo, bueno, de hecho, como que sí, toman desde coincidiendo hasta musulmanes y lo eliminan, se sigue entendiendo la frase. Entonces, lo más importante del párrafo 1 son las manifestaciones literarias en castellano. El resto es como contextualización, como les decía. Y luego sigue hablando sobre ese hecho de las manifestaciones. Ya, perfecto. Queda claro entonces que era la alternativa a todos se equivocaron menos el profe. Excelente. Qué bueno. No, no importa. Lo importante es equivocarse ahora y no en la prueba. Así que todo bien, todo bien. Vamos con la 4. Me toca al Cris. Voy. De Oh, Alonso X, a la profe, A. Sofi se le cortó la. Fundó la Escuela de Traductores de Toledo. B. Se consideraba a sí mismo una mezcla de cristiano, árabe y judío. C. Logró expulsar a los árabes de la península ibérica. D. Fomentó la cultura popular. E. Vivió en el siglo VIII. No, perdón, XIII. Súper. Entonces, ¿qué se puede afirmar de Alfonso? Vamos a buscarlo en el texto. Está en el párrafo 4. ¿Qué se Lo puede leo. decir? Sí. Avanzando en los siglos, encontramos un nuevo foco de cultura proveniente de las recién surgidas universidades y escuelas, espléndidos centros de enseñantes de nuevas formas, teorías y perspectivas. Especial atención merece la Escuela de Traductores de Toledo, fundada por el arzobispo de Toledo, Raimundo, que lo fue desde 1926 a 1952, quien ideó una escuela con un equipo permanente de traductores, que Alfonso X, en el siglo siguiente, consolidó, dotándola, mostrando así su gusto y refinamiento de los mejores eruditos. Entonces, podemos decir que después de la fundación de la escuela, Alonso X, que se hizo cargo, consolidó, dotándola demostrando su gusto y refinamiento de los mejores eruditos y escribanos de las tres culturas ibéricas, la judía, la árabe y la cristiana. Exacto. Entonces nos quedamos que Alfonso X consolidó dotándola de los mejores eruditos y escribanos. Eso es lo que se afirma en el párrafo que hizo Alfonso X. Y es lo Vamos que a está comparar textual. con la alternativa. Fundó la Escuela de Traductores de Toledo. Se considera a sí mismo una especie de, así mismo una mezcla de cristiano, árabe y judío. Logró expulsar a los árabes de la península ibérica. Fomentó la cultura popular. Vivió en el siglo XIII. Yo diría que dicen por ahí la D, la Isidora. Sí, yo creo que está para descartar y encontrar la correcta. Sí, tan fáciles hay algunas alternativas que son fácilmente descartables. Por ejemplo, la primera, ya sabemos que no fue Alonso X quien la fundó, sino que él vino después del fundador. No fue La Alonso, B fue también, Alfonso. súper fácilmente, como se considera a sí mismo una especie de cristiano, árabe y judío, y en realidad jamás dice su texto, solo dice que él reunió a las mejores personas respecto, digamos, de la cultura eruditos y escribanos de, digamos, la península ibérica, donde habían en la época muchos cristianos, árabes y judíos. Logró expulsar a los árabes de la península ibérica, menos, el tipo no era un cruzado, era un erudito. Y ya nos quedamos con dos nomás, que hay que saber, digamos, descartar entre que cuando uno, digamos, fomenta la escritura, está fomentando la cultura popular, o si vivió en el siglo III. Ahí hay que hacer, digamos, matemáticas respecto a lo que dice el texto. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? Bien,
Voy a volver un segundito al texto. Siglo 1300 es año 1200, creo. Sí, siempre los siglos llevan como en el año, no sé, ahí del 2000 al 2100 es el siglo XXI. Después, como que, claro, el siglo va adelantado 100 años. Ya, ¿cuál es la gracia de este texto? En el fondo, ahí nos están diciendo que Alfonso participó de consolidar, ¿no es cierto?, esta escuela de traductores de Toledo. Pero esa escuela la muestran como una universidad donde están los mejores eruditos y escribanos. Por lo tanto, eso no puede ser cultura popular, es cultura como de élite, ¿no es cierto? Como, Élite. claro, no es popular, es de élite. Por lo tanto, él no estaría fomentando la cultura popular. Obviamente, si uno lo mira a largo plazo, como que esos eruditos transcribieron las obras que uno se culturizó, sí, pero ya sería como buscarle la quinta pata al gato y nos quedaríamos con la alternativa E. La alternativa E dice que vivía en el siglo XIII. Por lo tanto, como señalaba muy bien Isidora, sería el año 1200 al 1299. Exacto. Y nos dicen que arzobispo de Toledo fue arzobispo de 1100 a 1152 y que en el siglo siguiente Alfonso dotó esa, entonces nos quedamos con que Alfonso vivió en el siglo, o sea, en el año de 1200, así que nos quedamos con la alternativa E. Muy bien, Isidora, nos quedamos con la alternativa E, que Alfonso X vivió en el siglo XIII, es decir, en los años 1200. Muy bien, muy bien. Podían caer en la de la cultura popular, pero era una universidad un poco de élite, con los mejores eruditos de la época. Así que nos quedamos con la alternativa E. Muy bien. Era larga igual de analizar esta pregunta, a pesar de que como que ya teníamos identificado dónde estaba Alfonso en el texto, igual había que darle una vuelta un poco más. Porque además nos metieron matemáticas en el ejercicio de lenguaje. Ahí ya nos cortó a los profes, a todos. Vamos con la pregunta. Son los años del 1200, básicamente porque el año 1 ya era el siglo, o sea, el año 0 es del 0 al 100 ya el siglo 1, claro. Claro. Bien, vamos con la pregunta 5. Creo que alcanzamos esta última pregunta. Voy yo. Quiero hace un rato no me... Dice, en el texto se cita la Escuela de Traductores de Toledo para, 2 puntos, resaltar el aporte de Alfonso X a la cultura. B, ejemplificar los nuevos focos de cultura surgidos en la Edad Media. C, señalar la importancia del nuevo idioma castellano. D, indicar la confusión idiomática reinante en la Europa medieval. O E, contrastar la cultura erudita con la cultura popular. Entonces, ¿para qué mencionan a la Escuela de Toledo en el texto? Vamos a ver. Jonathan ya se aventura con la B. Y dice, aquí. Avanzando los siglos, encontramos un nuevo foco de cultura proveniente de las recién surgidas universidades y escuelas, espléndidos centros enseñantes de nuevas teorías y perspectivas. Especial atención merece la Escuela de Traductores de Toledo, fundada por el arzobispo de Toledo Raimundo, quien ideó una escuela con un equipo permanente de traductores que Alfonso X dotó el siglo siguiente de los mejores eruditos y escribanos. Entonces, ¿para qué se menciona la Escuela de Traductores de Toledo? Básicamente hay que identificar la idea del párrafo, ¿no es cierto? Y ver que la Escuela de Traductores de Toledo cumple una función respecto a esa idea. ¿Qué función cumple mencionar esa escuela? Cumple la función de resaltar el aporte de Alfonso X, de ejemplificar los nuevos focos de cultura, de señalar la importancia del nuevo idioma castellano, de indicar la confusión idiomática reinante en la Europa medieval, o de contrastar la cultura erudita con la cultura popular. Bien, en este caso, como hablábamos como comenzaba el párrafo, decía, bueno, los nuevos focos de cultura de la Edad Media fueron las universidades y las escuelas.
Por ejemplo, la escuela de Toledo, que juntó a los mejores escribanos de las 3 culturas, bla, 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 financiado por tal viejo. Entonces, nos encontramos de que la escuela de traductores es un ejemplo sobre los nuevos focos de cultura surgidos en la Edad Media. Muy bien, Leandro, Isidora, Jonathan, nos quedamos con la alternativa B. Excelente. Vamos, Feña, con la última pregunta. Creo que alcanzamos la última. La última. Ya. 6. ¿Qué elementos no forman parte de la cultura popular española medieval? Representaciones teatrales, declamación o recitación, canto, narración oral o lectura individual. Lo que no forma parte de la cultura popular española. Vamos al párrafo para buscar la cultura popular española y qué componente no está presente en ella. Bien, la cultura popular española sería el párrafo 2. ¿O no? Claro. Habla del Cantar del Mío Cid, que es una narración en verso. Después habla de... ¿Sabéis No que esa es el pregunta no es de 5. este texto? bueno, De nuevo. a ver cómo... Esta pregunta no es de ningún texto, siempre pasa lo mismo. ¿No es el número 5 el párrafo? Además de las obras creadas en dicho espacio del saber. Cultura Ahí está, popular, la cultura popular, cantar- claro. Sí, muchas gracias, no sé quién lo dijo, pero sí, tiene razón. Jonathan, gracias. Claro, en el párrafo 5, Feña, está lo que habla de la cultura popular. Y como el Ujú. párrafo que habla de España, cultura popular española. Entonces, igual de importante en el medioevo fue la cultura medieval, o sea, la cultura popular medieval, aquella creada para ser cantada y representada al pueblo, en su inmensa mayoría analfabeto y que por tanto no podía gozar de las letras escritas. Entonces, ¿qué elemento no era parte de la cultura popular española? Vamos a ver las alternativas. Representaciones teatrales, declamación o recitación, canto, narración oral o lectura individual. Bien, ya veo hartas respuestas en el chat. Isidora, Jonathan, Johnny, Belén, Alberto, Leandro me tiran la E. Y excelente, claro, lo único que se señalaba brevemente de la cultura española popular del medioevo era que tenía que ser cantada y representada porque no podían, en su gran mayoría, leer las letras escritas, no sabían leer. Por lo tanto, obviamente, la lectura individual no era algo de la cultura popular, ya que la mayoría de la gente en ese tiempo no sabía leer. Así que nos quedamos con la alternativa E, porque buscamos el elemento que no forma parte. Excelente, chicos y chicas. Llegamos al final justito de la clase. Estamos bien con los manejos de los tiempos, porque se nos acabó justo la clase. Excelente. Muy agradecido, chicos y chicas. Los felicitamos a todos y a todas por responder el chat, por participar, por conectarse, por todo. Ahora quedan en recreo hasta el siguiente bloque. Los queremos mucho a todos y a todas. Que estén muy bien, cuídense, que no se les corte la luz, ojalá. Y que tengan un buen fin de semana largo. Chao, Que estén chao, muy chicos. bien, alumnos, gracias, profesores. Chao, chao, gracias, que estén bien. Chao, gracias, Igual, que estén Miranda. súper chiquillos, cuídense mucho. Descansen, cuídense. Nos vemos. Un gran abrazo, cuídense. Chau, chau.